8:24, vamos a conversar ahora con el doctor Hugo Osorno Flores, abogado del estudio Benítez Forno Ugaz. A propósito de este problema, de este escándalo que ha surgido con relación a la señora Carmen Omonte, ministra de la Mujer y parlamentaria, que tiene participación en una concesión minera que corresponde en realidad a la propiedad mayoritaria o a su ex esposo, pero que evidentemente eso ha traído inmediatamente una reacción política en que se pide no solo pues averiguación, sino si en efecto hay o no congruencia entre tener un cargo público del nivel y la importancia actual de ministra, pero además como congresista, y si no hay un conflicto de intereses manteniendo pues una concesión minera. ¿Qué tiene usted que decirnos al respecto, doctor Hugo Osorno Flores? Porque ciertamente hay esos dos niveles. Uno, de que tiene que haber pruebas manifiestas del asunto, y en segundo lugar, simplemente qué es lo que tendrá qué es lo que le exonera, qué es lo que dicen en el estudio. A ver, buenos días, muchas gracias. Hay algunas cosas que aclarar. En primer lugar, ella no es accionista o titular o propietaria de una concesión minera. Ella es accionista de una compañía que es la titular de la concesión minera. En segundo lugar, ¿cuál es la diferencia? ¿Y accionista, perdón, desde cuándo? Accionista desde hace 3 años, no recuerdo. Antes de llegar al Congreso. Antes de llegar, pero brevemente antes de llegar. Algunos meses antes de llegar al Congreso. Ya. Sí, pero, por ejemplo, ser propietaria de una concesión minera o ser propietaria de una compañía que es propietaria de la concesión minera, suena parecido, pero no es igual. Suena parecido, pero no es igual. Y tan no es igual que la Constitución Política del Perú y el reglamento del Congreso se encargan de aclarar en qué casos, cuando un congresista es accionista de una compañía que es titular de un derecho minero, tiene incompatibilidad. ¿Y por qué solamente en lo minero? Es lo que no me queda claro. No solamente en lo minero, también habla, por ejemplo, de compañías bancarias y financieras y compañías que prestan servicios públicos. Sí, hay varias limitaciones, pero estamos hablando de lo minero en este caso porque se trata de un tema minero. Claro, lo que se trata además es el espíritu de la ley es tratar, o en todo caso, impedir que desde una función pública, congresista o ministra, pues se promueva indebidamente beneficios para una empresa de alguna parte. Exactamente. ¿No? Y por eso le decía que estas normas, la norma constitucional y la norma del reglamento del Congreso dicen claramente el cargo de congresista es incompatible con la condición de gerente, apoderado, representante, mandatario, abogado, accionista mayoritario o miembro del directorio de empresas o instituciones privadas que durante su mandato parlamentario obtengan concesiones del Estado. Y luego agrega bancos y lo que fuera. Y ella formaba parte del directorio. Entonces, no era mayoritaria, pero formaba parte del directorio. Ella no es gerente, no es apoderado, no es representante, no es mandatario, no es abogado, es accionista minoritario, tiene 10%, o sea, no es mayoritario y no es miembro del directorio. No es miembro del directorio. De acuerdo, pero entonces no cae en ninguna de las limitaciones. El congresista Carlos Brus señala que la señora Carmen Omonte habría usado como testaferro a su chofer para poder tener estas actividades económicas y para hacerse de concesiones mineras. Ahí ya no estamos hablando de algo tan sencillo de defender, digamos, ¿no es cierto? En el momento que yo uso una persona para que haga actividades que yo no puedo usar, ya no me diga que eso es legal, pero por lo menos la legalidad no la entiendo, pero por lo menos éticamente hay algo absolutamente reprobable. Le voy a explicar. Lo que usted dice es correcto en parte. A ver. O sea, es en parte incorrecto. ¿Por qué? Porque usted me dice correctamente que se le acusa de haber utilizado un testaferro y que cuando alguien no puede hacer algo directamente, usar un testaferro no es legal. Y eso es verdad. Lo que ocurre en este caso es que ella no tiene ninguna limitación. Entonces, como ella ha podido hacer directamente todo esto, es decir, la compañía en la que ella era accionista minoritaria ha podido pedir, como podría hoy pedir directamente una concesión, el que se valga de una interposición de persona no es nada ilegal. Pero podría hacerlo para no causar, por ejemplo, un problema social en el entorno minero o lo que fuera, ¿verdad? Uno recurre a esta figura del testaferro cuando quiere evitar precisamente que los palos vengan contra uno, ¿no? Yo utilizo una persona que no es conocida, en este caso un chofer.
Ya conocemos este tipo de figuras que de pronto no son ilegales, pero para nada son transparentes. Y lo que se exige de un funcionario público, congresista, ministro de Estado, es total transparencia. Es eso lo que está en cuestión, que de pronto no está en el artículo del Código Penal, es sancionado con prisión, no es ilegal, pero estamos pidiéndole transparencia a nuestros funcionarios, y la ministra congresista lo sabe. Sí. Ahí, recuerda usted el caso de Kenji Fujimori, accionista también minoritario de una empresa, de pronto, pues, el escándalo que se armó, recuerda, se pedía su cabeza también. Lo mismo. A ver, sí, yo le iba a responder a dos cosas. Si repite 2 segundos, sí, voy a tratar las dos. La primera es para aclarar simplemente que el uso per se de una interposición de persona no está prohibido. No. Evidentemente es ilegal cuando uno busca hacer a través de alguien lo que no puede hacer directamente, y entonces trata de esconder algo que no puede hacer y de todas maneras lo quiere hacer. Este no es el caso. ¿Y por qué se empleó un chofer entonces? Pero le pido 2 minutos y le voy a responder también eso. Pero como estamos en esa frase, Sí. este no es el caso, ¿por qué? O sea, suena, ¿por qué no lo hizo ella? Entonces? No es el caso, le voy a decir por qué no es el caso, porque en la concesión es de una persona jurídica de la que ella tiene solamente el 10%. Esa persona jurídica no tenía ningún impedimento legal para ir directamente al Ministerio de Energía y Minas y pedir la concesión. Entonces no estaba haciendo el... ¿Por qué no lo hizo? No me pregunta a mí porque yo no sé. Pero usted es el abogado. Pero yo soy abogado de ella para ese tema, pero no soy abogado de la compañía ni del 90% de los socios, claro. ¿Me entiende? Porque el segundo punto que le quería responder, y el que hasta ahora no me dejan, es el tema de por qué es que ella lo hace. Es que nadie puede afirmar que ella lo ha hecho. Ella es una persona que, acabo de repetir, no tiene la posición de gerente, no es apoderada, no es representante, no es mandataria, no es abogada y ni siquiera es accionista mayoritaria de la empresa. O sea, ella no era la gerente, no manejaba la empresa, no dio las órdenes, no escogió a esta persona, no estaba en el día a día de la empresa. Entonces, ahora, como ella es la congresista, se ha querido personalizar todo en ella, pero ella no administraba la sociedad, ella no dio instrucciones a esta persona, ella no decidió que fuera esta la que fuera, es decir, ella no tenía acción directa con relación a la gestión. ¿No? Entonces, por eso es que yo creo que ella no ha incurrido ni siquiera en esa falta estética, digamos. Vamos, no, más que estética. vamos a hacer una pausa y vamos a continuar. Porque en realidad, si se es figura pública, hay que decir las cosas. Ella podía haber advertido y contado, decir, bueno, en esto soy, tengo tales o cuales propiedades, en fin, ¿no? Porque está bajo un examen público, pero vamos a hacer la pausa y seguimos. Y 39, continuamos conversando con el doctor Hugo, lo había bautizado como Osorno, Hugo Forno Flores, abogado del estudio Benítez Forno Ugaz. Bueno, definitivamente entonces estamos ante una situación complicada. Evidentemente el ejercicio que están haciendo ustedes es simplemente de demostrar que no tiene la señora ministra ningún cargo jurídico que plantearle. Hay todo un efecto político que es lo que en el fondo la está demoliendo, por así decirlo. Y en ese terreno no sé si les corresponde a ustedes ser los consejeros sobre qué puede hacer la señora Carmen Omonte, que ha tenido, debo reconocer, para sorpresa mía, pues un gesto notable de franqueza, diciendo: he conversado con el presidente de la República, me ha citado y me ha dicho, búscate buenos consejeros porque este asunto es muy complicado y te van a cargar las tintas. Bueno, entonces Forno, Ugaz, Benítez tienen esa tarea también. ¿Cómo están pensando la estrategia, digamos, de trabajo? Bueno, tiene usted razón en el sentido que nosotros somos abogados. A nosotros se nos ha consultado hace ya varios meses sobre este tema. Hemos emitido una opinión. Probablemente vamos a producir algún otro informe. ¿Por qué hace varios meses? No lo sé, porque hace varios meses es que ella vino a la oficina y nos dijo: tengo esta preocupación. Antes de saber que iba a ser ministra. Antes de saber que iba a ser ministra, correcto. Ya. Sí, o sea que ya había un contencioso, algún tema la tenía preocupada con respecto es probable, porque si digamos, no, uno no recurre al estudio. Así es, o sea, en un momento he venido a preguntar, oye, y yo me dijo: tengo la certeza de que no hay nada, pero mira, no soy abogado, normalmente toda la gente no está siempre bien informada. Quiero saber cuál es la situación. Y es en estas circunstancias que hemos producido el informe que ya se produjo. La culpa es de ustedes, entonces.
La culpa del error en el informe podría ser nuestra si tuviese un error. Ahora, doctor, usted nos explicaba, defendiendo la situación legal de la ministra, en el sentido de que no había incurrido en un ilícito, señalando que no era accionista mayoritaria, no era la gerenta, no era la abogada de esta empresa que se ha hecho con las concesiones mineras. Pero y nos dice usted que tampoco tenía conocimiento de cuál era el manejo de esta empresa a pesar de ser accionista. Pero eso resulta un poco difícil de digerir, doctor, porque ella era la esposa del dueño de la empresa. En esos momentos la señora ministra Carmen Omonte participaba de esa empresa porque el titular, el dueño, el accionista mayoritario, era su esposo. Ahora está separada, divorciada, tenemos entendido, es una cuestión personal, pero algún conocimiento sí tenía que tener. No, o sea, digamos, no es que yo soy propietario de un pedacito de una empresa y no conozco a los demás accionistas. Sí tenía un conocimiento y un trato diario con esa persona. A ver, en primer lugar, su esposo, o su ex esposo, no era el dueño de la empresa, ni era el accionista mayoritario. La compañía tiene, o tenía por lo menos hasta donde yo supe, 8 accionistas. Y si no me engaña la memoria, el porcentaje que tenía su esposo o su ex esposo era de alrededor del 35%. Es decir, ni siquiera sumando los dos porcentajes se hace mayoría. Casi. Bueno, sí, casi, pero no se hace mayoría. Uno no casi inflige la ley, sino la inflige o no la inflige. En este caso... Sí. Ese margen pequeñísimo es el que precisamente termina complicando a la ministra, ¿no? No es ilegal, pero tampoco es solamente para terminar le responder la pregunta. Entonces, no había una mayoría ni siquiera en conjunto. Pero ella efectivamente no era administradora ni gerente, etcétera, y por lo tanto no tenía el manejo diario de la compañía, es lo que yo quería decir. Es decir, probablemente ella sabía que había una concesión, sabía que se iba a adquirir una concesión, etcétera, pero las instrucciones, el procedimiento, el día a día del hecho de adquirirla, digamos, entrar en el procedimiento para obtenerla, es en lo que ella no estaba. Además estoy especulando porque, claro, yo no he entrado en este grado de detalle de preguntas con ella, probablemente ustedes las podrían hacer, ya son preguntas de hecho. Pero ella ya salió diciendo que no va a renunciar y que la cosa está zanjada y muy clara jurídicamente, entonces no por eso que para ella, no pues en su caso, sino para ella la situación es complicada. Pero la otra cosa que hay que señalar es que aun cuando todo fuera correcto, uno se pregunta, bueno, ¿por qué ingresa el esposo y la señora en forma minoritaria a esa empresa? Porque tienen pues figuración política, porque ella tiene importancia política, eso es indudable. Y ese es el tema en general, digamos, que corrompe a la política peruana en este momento, que es este juego de intereses y de relevancia política, que es la que permite conseguir cosas, etcétera. Lo tenemos en el Poder Judicial, en el Congreso estamos llenos de estos casos. Entonces, desgraciadamente, pues a ella le ha ocurrido que parte de ese cargamontón también le toca. ¿O no? Bueno, sí le toca porque ya todos sabemos que le está tocando, pero creo que no todos los casos son iguales, ni todos se pueden echar en el mismo saco. La Constitución y el reglamento del Congreso permiten ciertas libertades, y entonces lo que resulta contraproducente es que en el momento en que uno toma esa libertad, le da cierta amplitud, toma esa amplitud, entonces ya no es ilegal, pero se vuelve feo, ¿verdad? Entonces quiere decir que al final, en el fondo, lo que debería es estar prohibido, porque en cualquier circunstancia en que estando permitido uno lo hace, entonces ya se le critica, no porque es ilegal, sino porque es feo. Y bueno, eso es algo que podría discutirse y podría cambiarse, pero hasta el día de hoy... Feo no, es políticamente comprometedor. Está bien, pero eso significa que la Constitución dice, y el cargo de ministro y el cargo de parlamentario es un cargo político. Entonces, pues ya tiene que responder. De acuerdo, pero la Constitución política, que es política, dice, señor congresista, señor ministro o señora ministra, usted puede ser accionista con el 10% de una compañía que tenga un derecho minero. Usted puede ser accionista del 10% de una compañía que pida una concesión minera. Usted puede ser accionista de una compañía en la que tenga 10% que pueda gestionar un derecho minero. Sí lo puede hacer. De acuerdo, eso es lo que he hecho. Pero la ley es bien clara en decir que un congresista no puede pedir
no puede pedir una concesión minera. Y en abril del 2012 es cuando se le otorga a Ávila a esta persona que es chofer reconocido del señor Dyer, no es chofer reconocido de los que tienen el otro 70 y tantos % del accionariado, sino del señor Dyer. Se le entrega la concesión en el 2012. Y en el 2012, cuando la señora Omonte ya es congresista, es que esta concesión obtenida vía otra persona termina en manos parcialmente de la señora Omonte, que está bajo una ley que le impide justamente terminar en esa situación. No entiendo mucho, por eso su argumento de eso sí se puede hacer. Entonces, ¿las leyes para qué están? Si a mí me dicen, tú no puedes postular, y yo lo uso usted para que postule y después me lo pasa, entonces, ¿para qué existe la ley si es tan bobamente burlable, ¿no? Es que no se ha burlado, ni bobamente ni astutamente. Otra vez en su pregunta hay parte de certeza y parte de error. Ella sí puede hacer directamente, ser accionista de una sociedad y pedir la sociedad el derecho minero. Entonces, si la sociedad lo hubiera hecho directamente, no estaría mal, porque entonces ella sería, como dice la Constitución, una ministra o una congresista que tiene 10% de una compañía, que gestiona, pide y tiene un derecho minero, y eso no está prohibido. No se le puede otorgar una concesión minera a alguien que tiene un cargo público, no se puede. A una persona jurídica se le puede otorgar, pero no hay aunque haya una persona... Pero, perdón, entonces, ¿por qué? A ver, entonces explíqueme usted a su criterio, ¿por qué el señor Dyer, que es un empresario que tiene muchísima experiencia, se va a poner a utilizar a su chofer para que él tenga la concesión si no había ningún problema para que su empresa accediera a ella? Teniendo una mujer política que, sabiendo que una vez que descubres eso, la haces más sospechosa de cualquier cosa. Me está usted pidiendo que especule y que adivine. No, le estoy pidiendo que justifique para que eso no parezca una situación que esconde algo. Es que le vuelvo a repetir. A ver, una compañía quiere pedir, una compañía cualquiera, quiere pedir una concesión al Estado. Y la quiere pedir directamente o a través del chofer. ¿Puede hacerlo? Sí. No, pues, doctor, porque eso no tiene lógica. Déjeme terminar. Entonces lo hacemos de parte, también usando el chocolatero de la esquina. ¿También sí se puede, sí. Pero normalmente entre el que usa el chocolatero de la esquina y el que va con su nombre, hay una diferencia, porque hay alguien que quiere, por alguna razón, no figurar. Claro. Si está uno metido en política, ¿por qué no quiere figurar? La ley lo permite, pero ¿qué es lo que se está tratando de esconder, tapar, pero le quiero repetir, lo que pasa es que no me deja perdón, tiene razón. En primer lugar, ella no ha querido ocultar nada, y no ha querido ocultar nada porque ella aparece como accionista con el 10% en una escritura pública y en el registro público. 1. 2. Ella, hasta donde alcanza mi conocimiento, ha declarado en sus declaraciones juradas al Congreso, en todo el tiempo que ha estado de congresista, que tiene 10% de acciones de una compañía, que es esta compañía que tiene el derecho minero. Es decir, no veo yo ningún ánimo de ocultar nada. Si usted me dijera, no, ella ha usado un testaferro para ocultar su calidad de accionista y figura el chofer como accionista y no ella, entonces yo diría, caray, sí, puede ser. Pero ella lo ha hecho directamente. Bueno. Y con el 10% no tenía problema. Ese es número 1. Número 2, siendo ella accionista de esta sociedad, ¿verdad? Con el 10%, la sociedad puede pedir este derecho minero y obtenerlo legalmente, en forma directa o no. Ahora, yo puedo imaginar, pero es una imaginación, por eso les digo que estoy especulando, yo podría imaginar 20 razones por las cuales sería recomendable usar a una persona de ciertas condiciones para pedir, ¿verdad?, un derecho minero en una zona en la que tiene cierto problema social, en la que hay de repente algún tipo de animadversión, y hemos visto casos de problemas sociales en derechos mineros y en explotaciones mineras con mucha frecuencia. Yo no sé si hay algo de eso, pero habría que preguntarle a quienes han utilizado a esta persona, que no es la congresista Omonte, porque ella no maneja la empresa ni toma la decisión. Es el gerente general de la compañía. ¿Quiénes son los otros accionistas? Mire, no les sé decir, son este señor Dyer, entiendo que son 2 o 3 de sus hijos de otro matrimonio, una persona a quien no conozco y cuyo nombre no recuerdo, en fin, son 8 personas que no sé exactamente están vinculados con Dyer. Tampoco lo sé. Yo me imagino que sí, pero no lo sé. Pero qué raro. Yo no soy abogado de la compañía, ni de Dyer, ni de ellos, ¿no? Entonces, pero qué raro, no lo sé, porque cuando la ministra explicaba esto, perdón, Raúl, ella dice que ella fue la que inició todo esto y que más bien invitó a los demás a sumarse.
Y eso no cuadra, porque usted la presenta a ella como casi una invitada que no tiene ningún tipo de rol protagónico. Cuando ha explicado esto, ha dicho que más bien formó la empresa e invitó a los demás a sumarse, incluido el señor Dyer, a esta iniciativa para precisamente generar empresa, el desarrollo minero de un lugar del que ella es originaria. Dice, el huanuqueña quería que se desarrollen ahí las cosas. ¿Se da cuenta? Sí, esa información no la tengo. Bueno, ella lo ha hecho así. Le creo, pero no lo sé. Y de hecho la compañía fue formada inicialmente por esas 8 personas. O sea que no le puedo decir quién fue primero, quién tuvo la iniciativa. Eso no lo sé. Bueno, pues todo eso será materia de investigación, porque esto va a seguir, por supuesto. Doctor Hugo Forno, muchas gracias por haber estado. Encantado. 8:52 de la mañana, vamos a hacer una pausa.